Buenas y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar a cómo crear y controlar agentes de inteligencia artificial utilizando Mastra, un framework de TypeScript que vamos a poder integrar fácilmente con cualquier aplicación. Como veis, hay control total de qué se ha ejecutado, cuándo, con qué herramientas y mucho más. Os mostraré cómo dejarlo listo para utilizar gracias a Vercel y crearemos una aplicación con interfaz tipo ChatGPT donde utilizaremos este nuevo agente. Si sigues todos los pasos, tendrás lista una plataforma de agentes de inteligencia artificial que puedes comenzar a vender ya mismo y a integrar en los sistemas de tus clientes. El mundo de los agentes de inteligencia artificial es ya, a día de hoy, una realidad que está creciendo de manera exponencial. Todos los proveedores de servicios como OpenAI, Cloud, Microsoft, Google, Amazon, todos están integrando agentes de inteligencia artificial en sus ecosistemas de una manera o de otra, porque han entendido el potencial que tienen. En este vídeo te enseño a crear y gestionar agentes con un nivel de calidad empresarial que vas a poder vender muy fácilmente, sin casarte con ninguna suite de modelos concretos, pudiendo elegir entre Cloud Sonnet, GPT, Gemini, cualquier modelo. Y todo esto, además, lo conseguiremos de forma gratuita gracias al free tier súper generoso de Vercel. Con la excepción, claro está, del consumo de tokens que hagamos a los LLM, que sí lo tendremos que pagar, pero literalmente son céntimos y lo que podemos ahorrar a una empresa con esto es muchísimo. Para crear los agentes y tener un control total sobre ellos, utilizaremos Mastra. Mastra es un framework muy completo para crear aplicaciones con inteligencia artificial teniendo como base TypeScript. Pero si no sabes programar y te asusta el código, te digo, tranquilo, porque aunque sí vamos a ver código, te voy a guiar paso a paso de manera que solo vas a tener que copiar y pegar para que una vez tengas toda la infraestructura montada y todo instalado, solo tengas que dar instrucciones a la propia IA para que te cree los propios agentes. Mastra dispone de unas skills increíbles que permiten a la inteligencia artificial entender cómo programar y estructurar el código para crear a los propios agentes. Antes de empezar a crear código y empezar a descargar dependencias, programas y empezar a subir cosas, quiero que entendamos qué es lo que vamos a hacer y entender la infraestructura que hay detrás de todo esto. Para eso, lo primero que vamos a hacer es utilizar Mastra para crear una aplicación de Mastra. Esto lo que va a hacer es tener a todos nuestros agentes en un mismo servicio. Es decir, vamos a poner un programa que es un servidor web dentro de la nube en Vercel y aquí lo que tendremos será el backend de Mastra. Aquí programaremos a nuestros agentes, les pondremos herramientas y daremos acceso al resto de servicios de manera centralizada. Entonces, este servicio será la base de lo que vayamos a hacer después. Pero, ¿cómo lo vamos a controlar? Para eso vamos a desplegar otro servicio más, muy pequeño, que va a ser como el panel de administración. Este pequeño panel se llama Mastra Studio. Esto nos sirve para poder hacer pruebas, para ver qué workflows tenemos hechos, para ver qué agentes tenemos, incluso poder probar entre ellos. Y también tenemos una observabilidad y una trazabilidad de qué es lo que ha hecho la gente, cuántos tokens ha consumido, qué hilo de pensamiento ha tenido, por qué ha utilizado ciertas herramientas o no. Entonces esto es lo que nos va a permitir tener control. Esta estrategia de yo tengo aquí todos mis agentes y esta es mi panel de administración, digamos. Entonces, una vez tengamos desplegados estos dos servicios, ya vamos a poder desplegar los servicios que sí que vería el usuario o el cliente. Entonces, a partir de aquí, a través de la API, porque esto no deja de ser una API, se va a comunicar con el resto de servicios que consumirán los agentes. De manera que lo podemos integrar muy fácilmente. Además, tenemos librerías de Mastra para poder utilizar estos servicios de manera
muy sencilla. Entonces, para este ejemplo crearemos aquí una aplicación más con Next.js, pero podría ser cualquier otro servicio, integrarlo de cualquier manera, ya que una API se puede llamar desde prácticamente cualquier sitio, ¿vale? Entonces esta va a ser la infraestructura utilizada. Vale, antes de empezar, ¿qué es lo que vamos a necesitar tener instalado? Vamos a necesitar Node, que podéis ir a la página oficial, aquí seguir las instrucciones para instalarlo si tenéis Windows, Mac o Linux, y una vez tengamos instalado Node, lo siguiente que vamos a instalar es Google Antigravity, que es la herramienta que utilizaremos para generar ese código y luego subir las cosas. Para ello vamos a necesitar también una cuenta en GitHub. Esto todo programador lo tendrá y si no os recomiendo que la hagáis. Y también una cuenta en Vercel, que es donde vamos a utilizar los servidores y vamos a usar su cloud y ahí subiremos los servicios. A partir de aquí, todo lo que veamos estará documentado en la página oficial de Mastra, donde nos explica cómo arrancar un proyecto de cero, también nos explica cómo se crean los agentes y todas las herramientas y posibilidades que tiene este framework. Entonces, para la instalación, podemos venir aquí a Start, a Quick Start, y nos va a indicar lo que hay que ejecutar, ¿vale? Para ejecutar esto, vamos a ir a Google Antigravity y vamos a abrirlo en una carpeta que nosotros queramos. Entonces, buscamos la carpeta donde queremos meter todo el proyecto y, en este caso, yo voy a crear aquí, yo voy a crear aquí una carpeta llamado Master, ¿vale? Entonces, abrimos la carpeta que queremos y nos encontraremos esto de aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a crear esto? Entraremos en la terminal, aquí, dando a la terminal, nueva terminal, y aquí debemos verificar que tenemos Node instalado. Para eso escribimos Node --versión y nos tiene que aparecer una versión instalada. Si no lo tenemos, es que algo no está del todo instalado, no lo hemos hecho bien o tenemos que reiniciar el equipo. Una vez tenemos aquí Node, podemos copiar y pegar lo que hemos visto en la página. npm create mastra, ¿vale? Entonces copiamos aquí npm create mastra latest y nos va a hacer una serie de preguntas. Para empezar, ¿cómo vamos a llamar a este proyecto? Yo lo voy a llamar Mastra Backend, porque va a ser el backend donde vamos a tener todos esos agentes de inteligencia artificial. Aquí algunas opciones por defecto, que es sin SRC, me está pidiendo que qué proveedor vamos a utilizar. Pues podemos poner primero OpenAI, pero esto luego lo podemos cambiar. Vamos a decir Enter your OpenAI key, ahora no. Configurar Mastra para los agentes con skills. Y le vamos a decir aquí que estamos utilizando, pero no aparece Antigravity. Antigravity al final es lo mismo, es muy parecido a Windsurf, así que es lo que vamos a seleccionar, a darle a OK. Esto lo que selecciona es cómo tenemos que descargar las skills que utiliza nuestro editor. El editor es Antigravity y va a usar los skills de una manera que tal vez es distinta a otros editores de código. Iniciamos un nuevo repositorio de Git, le vamos a decir que sí, y aquí está instalando las dependencias de Node porque descarga librerías de externos y está instalando las propias librerías de Mastra. Mastra CLI significa que podemos ejecutar Mastra dentro de nuestro proyecto. Una vez acabado de instalar, tenemos aquí que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Movernos a la carpeta que se ha creado, que aquí no la estamos viendo, pero si le damos a refrescar, ahí está la carpeta que se ha creado con todo el proyecto, ¿vale? Y que podemos ejecutarlo con este comando. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrir esta carpeta con Antigravity. En vez de estar en la carpeta tutorial Mastra, me voy a meter directamente en Mastra Backend.
Entonces voy a decir aquí New Window, voy a cerrar la de antes. Entonces, una vez he abierto la nueva carpeta con Mastra, lo que podemos ver es todo el código que se ha generado. Vemos aquí los agentes, esto es lo que os digo que utiliza la inteligencia artificial de Antigravity para entender cómo funciona Mastra, cómo crear agentes y demás. En esta ejecución de Mastra se ha descargado un agente de ejemplo que se llama Weather Agent y sirve para consultar el tiempo. Y es el agente. Vamos a abrir de nuevo la terminal y aquí ejecutamos lo que nos ha dicho antes, npm run dev. Esto lo que hace es ejecutar el servidor de pruebas en mi propio ordenador. Luego lo subiremos en modo de producción a Vercel y ahí lo podremos utilizar desde cualquier sitio. Entonces aquí se me ha abierto una prueba de estudio y la API, que es donde está todo el uso de los agentes. Vamos a abrir localhost en el navegador y aquí vemos el estudio, Mastra Studio, que nos indica todo. Aquí podemos tener todo ese control de los agentes. Ahora mismo tenemos un agente llamado Weather Agent, que es el agente que viene por defecto para las pruebas, que está conectado a GPT-4o, pero no le hemos dado la API key. Por tanto, si no le damos una API key donde consumir, no va a funcionar. Entonces, pero lo va a intentar. Fíjate, aquí me sale un mensaje, set OpenAI API key to use provider, pero aquí podemos empezar a probar el agente, testearlo, ver cuándo llama a su herramienta, porque tenemos aquí un apartado de herramientas y tenemos que esta herramienta la está utilizando un agente. También tenemos un workflow de pruebas, que esto no es el agente, pero es una manera de ejecutar todo un flujo de trabajo, que en este caso lo que hacemos es recoger el tiempo en alguna localización y le decimos a la inteligencia artificial que nos planee unas actividades y le damos una serie de prompts para esto. Entonces, vamos a hacer que funcione esto. Para poder probarlo, vamos a tener que poner una configuración, una API key, para poder probar los modelos de inteligencia artificial. Entonces, para esto, yo voy a utilizar AI SDK, es nuestra página de Vercel, y aquí vamos a la pestaña de AI Gateway. Una vez aquí dentro, podemos crear una API key. Nos dan hasta $5 de free credit para que podamos probar, ¿vale? Creamos aquí una API key y podemos poner, por ejemplo, Mastra YouTube. Le damos un nombre y aquí tenemos la API key que copiaremos y en Antigravity la dejaremos en este archivo .env que hemos creado, ¿vale? Pero ahora vamos a aprender a utilizarla dentro de la aplicación. Para eso habrá que darle algún nombre en concreto. Aquí no tiene ningún nombre, está puesta ahí tal cual. Y habrá que hacer algo en el agente. ¿Qué más tenemos por aquí? El agente de inteligencia artificial está utilizando directamente OpenAI GPT-4. Pues para eso simplemente consultaremos en la documentación de Mastra, donde podemos encontrar varios servidores. Y aquí tenemos Vercel. Vercel que utiliza el servicio que hemos activado. Entonces, de todos los modelos que tiene, ¿cómo se accede? Pues poniendo, por ejemplo, aquí Vercel y el ID del modelo. De esta manera, lo que tenemos que poner aquí es Vercel API Key. Y con esto, poniendo aquí Vercel API Key y aquí diciendo que vamos por Vercel, esto ya debería funcionar. De todas formas, aquí tenemos el listado de modelos, entonces podemos comprobar que esta extensión está bien o buscamos el modelo que nos apetezca. DeepSeek V3 con Thinking. Vamos a probar este. Y ahí lo dejamos. Entonces vamos a buscar que otros archivos no estén usando otros modelos. Por ejemplo, un scorer es una manera de puntuar la respuesta y para esto también se utiliza inteligencia artificial. Y aquí estamos utilizando OpenAI GPT-4. Dejo aquí DeepSeek
Y luego el resto de cosas creo que no están utilizando ninguna llamada. Aquí la tool del Weather Tool no lo hace, lo que hace es irse a una API gratuita de geocoding. El workflow simplemente junta todo este flujo en dos, pero llama a la gente que tenemos y no utiliza una llamada a un modelo en concreto, ¿vale? Entonces, con estos dos cambios que hemos hecho aquí y aquí me olvido casi de poner un Vercel, ¿vale? Una vez ponemos esto, ya debería funcionarnos. Voy a cerrar todo y al abrir la terminal arrancamos el servicio. Yo, por si acaso, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. npm run dev y lo abrimos en modo de desarrollo. Vamos a abrir y tenemos el Weather Agent, los workflows, lo mismo que teníamos antes, pero ahora lo vamos a probar y antes de probarlo, como vemos, aquí nos dice qué modelo se está utilizando, la configuración del modelo, cómo se está guardando, etcétera. ¿Vale? Entonces, el modelo me sale aquí, DeepSeek, que es el que he marcado, y vamos a probar set AI Gateway APT. AI Gateway APT. Lo cambiamos y a ver si ahora no nos sale el mensaje. Vale. Pues hay que ir con ojo con esto porque en la documentación me estaba saliendo otro nombre de la variable y la han cambiado. Como es un Weather Agent, vamos a preguntarle por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo actual en Río de Janeiro? Un sitio que está lejos de donde estoy. Vamos a ver, el usuario pregunta. Fíjate, como estamos en el modo de Master Studio, vemos todo, vemos aquí el reasoning, qué es lo que está pensando, qué es cuando utiliza la herramienta, cómo la está utilizando. Otra vez, tengo los datos, vemos la línea de pensamiento, porque este modelo es capaz de tener línea de pensamiento y de ejecutar tools, así que ojo, porque no todos los modelos que elijamos van a ser capaces de ejecutar todas estas funcionalidades. Pero en este caso el modelo de DeepSeek pues sí que puede hacerlo. Entonces aquí estaría su respuesta ahora. Aquí está el tiempo actual en Río de Janeiro. 25 grados, nublados, etc. Bueno, es el tiempo real, o sea, sí que me está dando el tiempo actual en el preciso momento en el que estoy grabando. Entonces esto es una maravilla, ¿vale? También tenemos los workflows, que es una manera de crear ejecuciones como que no empiecen con el usuario preguntando. O sea, esto empieza al ejecutar este workflow. Pues vamos a hacer un new workflow run, pero para esto me está pidiendo unos datos. Sí que necesito saber qué ciudad es en la que vamos a crear una actividad. Pues voy a decir alguna ciudad de España, como Valencia mismo, y vamos a ejecutar. Entonces, lo que está haciendo es, vale, llamo a la tool, a la herramienta para obtener el tiempo y después le estoy pasando un prompt personalizado a la inteligencia artificial y así me va a dar un plan que hacer. El prompt te está diciendo, dame un plan. Entonces aquí, Fetch Weather, vemos cómo se ha ejecutado y tenemos los datos de Valencia y Plan Activities, pues aquí el resultado de este prompt, que no se ve muy bien, pero te está diciendo hoy es martes, tal, Weather Summary, dice mainly clear skies, o sea que hace tiempo despejado, tal, y te está diciendo puedes ir al parque de Torres de Serrano en Ciudad de las Artes, no sé qué, te hace un plan aquí súper chulo, ¿vale? Entonces ya ha ejecutado su función y vemos que todo está
funcionando correctamente, ¿vale? También tenemos otras opciones que no tenemos configuradas por defecto en esta plantilla que hemos instalado. Tenemos, sí que es verdad, unos scorers que son, es que la traducción sería algo como puntuaje, como clasificar la calidad de las herramientas. No es más que hacer una llamada al modelo preguntándole, oye, ¿qué tal me ha respondido el chat? Pero eso siendo más concreto. Entonces, Tool Call Accuracy Scorer dice, evaluates whether the LLM, o sea, el LLM, selecciona la herramienta correcta de las disponibles. Entonces aquí lo que está diciendo es, dame un 0 si no ejecuta Weather Agent, o sea, si no ejecuta la herramienta de Weather Tool. Y, mira, está enlazado, pero quiero seguir aquí. Y dame un 1 si ejecuta la herramienta. Entonces me ha dicho que en la segunda llamada no la ha ejecutado porque era el workflow que primero llamábamos al tiempo sin preguntarle a la gente nada y después le pasábamos los datos directamente con la pregunta dame un plan. Entonces ahí no necesitaba llamar a la herramienta, ya le estábamos dando los datos antes, la puntuación es un 0. Y aquí sí que es la primera pregunta que le hemos hecho a la gente y entonces nos ha dicho que la ha utilizado y nos ha dado una puntuación de 1. Esto es muy personalizado, es una herramienta muy tonta, pero puede ayudarnos, ya que si no ejecuta la herramienta cuando la debería ejecutar, aquí lo podemos ver. Este me está diciendo, bueno, puntúame cómo ha completado el agente la respuesta. Método de compromiso, estas elements. Al final esto es personalizable completamente. Translation Quality. Pues aquí, como se lo he preguntado en español, me ha respondido en español y le ha dicho que lo ha hecho muy bien. Y antes, pues no sé si se lo he preguntado de otra manera, pero le ha puesto un 0. En fin, aquí. Bueno, me ha respondido bien, pero la puntuación se la ha dado mala a pobre en traducción. Esto es ir verificando, ir probando qué es lo que mejor va para que los agentes funcionen. Esto al final, Translation Quality, bueno, pues es una feature que han puesto directamente en la plantilla, pero podemos ir a la documentación y crear los nuestros propios, más precisos, más adaptados al caso que necesitamos. En Workspaces aquí es simplemente para poder manejar directorios, esto no lo he utilizado, la verdad. Y aquí tenemos la parte de observabilidad, que esto también es muy importante. Aquí vemos exactamente las ejecuciones que se han hecho. ¿Qué pasa? Que yo en el estudio, cuando os enseño aquí esta conversación de ahora, lo que vemos es todo, sí, pero esto lo vamos a poder llamar desde otros servicios. Si yo llamo a esta gente de otro servicio, no me aparece aquí un chat con lo que el usuario ha dicho y puedo ver todo como si lo hubiera hecho desde aquí, sino lo habrá hecho en la aplicación en la que lo integremos, llega esto al backend, esto, acordaos, es el frontend de Master Studio y el backend, que es la API, por debajo. Este frontend utiliza la misma API para mostrarlo todo, pero cuando la compartamos esta API con esos servicios de terceros, no es lo mismo que utilizarlo aquí. Y aquí esto no me aparecería en los datos de estas conversaciones, pero sí en observabilidad. Aquí sí me aparecerían los datos que utilizaremos de otros servicios. Luego lo veremos de todas formas porque lo vamos a utilizar y lo vamos a desplegar. Entonces aquí vemos que el Weather Agent lo hemos usado con un workflow y con un agent run, y aquí también se puede ver toda la línea de pensamiento, lo que le hemos dicho, cuál es el tiempo en Río de Janeiro. Podemos ver el proceso de pensamiento que nos ha devuelto la inteligencia artificial, metadatos, cuántos tokens se han utilizado, creo que también se puede ver por aquí. Aquí tenemos herramientas, el modelo V32, step tal, la cadena de pensamiento,
aquí input tokens, output tokens, incluso aquí podríamos estimar el coste, pero a mí me gusta centralizarlo en este AI Gateway, ya que tenemos muchísimos modelos, como habéis visto, y allí vamos a poder centralizar los costes. Entonces no hace falta que aquí hagamos virguerías de a ver cuántos tokens hemos consumido y ver el coste de estos tokens, ya que lo tendremos centralizado y dividido por API Keys. Ya en realidad habríamos visto lo que es el estudio, la configuración principal. También tenemos esta configuración que está en beta. Al final todo esto lo están desarrollando y cada vez hay más cosas. En templates vamos a poder ver, pues eso, plantillas de un agente para el código, uno para analizar Google Sheets. Tenemos ejemplos de la comunidad que podemos ver en GitHub y probar luego por nuestra cuenta. Pero bueno, nosotros de momento ya hemos visto cómo está funcionando Master Studio, cómo tenemos un agente que sería este Weather Scorer, este Weather Agent con su Weather Scorer, etcétera, ¿vale? Y aquí es donde le damos las herramientas y lo completamos todo. ¿Qué pasa si queremos hacer un agente nuevo? Si queremos programarlo, pues que vamos a tener las skills, ¿vale? Antigravity va a mirar esta carpeta de agents de aquí. Esta de Windsurf en realidad no hace falta. Vamos a quitarla. Y aquí tiene las skills relacionadas con Master. Entonces, todo esto le va a indicar cómo debe programar un nuevo agente, cómo debe programar un workflow, cuándo tiene que hacer una u otra. Va a tener aquí muchas referencias para poder saber cómo hacerlo. Entonces vamos a venir a la parte aquí de planning. Podemos decirle que nos cree un agente, por ejemplo, de calculadora. Yo, para este caso, voy a utilizar Cloud Sonnet porque el 3.1 creo que aún no está habilitado, pero si aquí le escribo crea un agente que tenga funciones de calculadora, por ejemplo, algo así tonto, vemos que primero lo que va a hacer es analizar los archivos de Mastra, ¿vale? En principio tiene que estar leyendo esta skill, entender cómo funciona el código. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un error? Vale, aquí ha habido un error antes y aquí te está diciendo, mira, voy a leer la skill de Mastra y exploro cómo está hecho el proyecto. Entonces lo entiende y sabe cómo lo tiene que programar. Por eso dejamos a la gente trabajar y nos lo creará. Esto es muy útil porque, bueno, aunque le haya pedido que solo haga una calculadora, tú le puedes pedir, por ejemplo, que te haga un agente capaz de escribir y enviar emails. Puedes pedirle a un agente que pueda buscar en Google y demás, pero seguramente habría que hacer configuraciones adicionales, como, bueno, de qué servidor de email utilizará para enviar esos emails o como servicios de terceros que tal vez necesitemos más API keys y etcétera. Entonces, para ahorrarme esto en el tutorial, voy a utilizar solo la calculadora. Vale, le dejamos trabajar, vemos que está creando herramientas de sumar, restar, multiplicar, dividir, la potencia, la raíz, el módulo, o sea, ha hecho unas cuantas y está creando aquí el agente. Le dice cómo tiene que actuar, este es el prompt del agente, usa esto para sumar, usa esto para multiplicar, etc. Y dejamos a la gente trabajar. Y parece que ya ha terminado. Vale, nos ha creado un nuevo agente, incluso vemos que ha agregado aquí Calculator Tools todas las herramientas y aquí que las
no, aquí, perdón, en Calculator, que coja aquí todas estas herramientas que ha creado y me ha respetado incluso el modelo que ya estábamos utilizando. No he necesitado cambiar ni siquiera eso, ¿vale? Donde teníamos los agentes y ya se ha actualizado y vemos que aquí está este Calculator Agent, que en las tools tenemos estas tools que las utiliza un agente. ¿Cuál? Pues el nuevo agente de... Esto es para probarla, pero están asignados a este agente. De esta manera vemos que hasta podíamos crear uno múltiple, uno que diga, no sé, suma las temperaturas de dos sitios y darle las dos herramientas de add y get weather. Sería un poco loco este ejemplo, pero sí que podemos manejar y compartir las herramientas entre todos nuestros agentes. Entonces vamos a probarlo y vamos a decirle dame el resultado de me invento un número entre esto por esto. Ya le estoy diciendo unos números así al azar y vamos a ver la línea de pensamiento. El usuario pregunta, da un resultado de tal y empieza a usar la división, porque esto es lo primero que tiene que hacer. Utiliza la multiplicación después, porque acordaos que en matemáticas por orden primero es esto, luego es esto, luego lo de la derecha y lo último es la suma, ¿no? Add tool y aquí tenemos el resultado. Paso 3 suma, y me da esto. Aquí por un problema de pintar, pues pone aquí esto de boxset, como que lo quería dibujar un poco más bonito y no le ha salido a la interfaz, pero bueno. Y este sería nuestro resultado con dos decimales. O sea, ha utilizado las herramientas que era lo que queríamos hacer y simplemente con un prompt de crea un agente que haga de calculadora, ya lo tenemos hecho y hemos tardado literalmente un minuto sin tener ni que programarlo, aunque esté en código. Por lo que tenemos todas esas posibilidades de agregar en cualquier servicio, de integrar en prácticamente cualquier lado. Entonces aquí tenemos la ejecución, todo ha funcionado correctamente. Vale, pues ahora lo vamos a guardar en GitHub para poder desplegarlo. Vamos a crear nuestro repositorio en GitHub. Si tenemos nuestra cuenta en el dashboard, podemos aquí decir nuevo repositorio y vamos a llamarlo Mastra Backend. ¿Vale? Yo lo voy a llamar Mastra YouTube, lo puedo llamar aquí como queramos, agentes backend, lo que sea. Y en mi caso va a ser público y lo dejamos todo así, como está. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un repositorio de GitHub vacío. Aquí tenemos que subir el código, pero no se va a subir todo. Por ejemplo, la clave de API Key no la tenemos que subir, porque si no, todo el mundo tendría acceso a ella y cualquiera podría utilizar tus créditos. Y tampoco se suben las dependencias. El node modules, que es la carpeta con todas las instalaciones que vemos aquí, tampoco se sube. No os preocupéis porque este archivito gitignore te está diciendo lo que no se va a subir. Y como vemos sale en gris, como un gris más claro, y es porque eso no se va a subir, ni este archivo ni estos dos. Aquí vemos lo que tenemos que utilizar para subir los archivos. Tenemos un existing repository, entonces git remote add, seleccionamos la rama, hacemos un push. Una vez con el repositorio en GitHub, lo podemos ver así, con todos los archivos que hemos subido. Importante que no esté el .env. Está el .env.example, que no tiene nada, pero el otro sí que tiene las credenciales, ¿vale? Entonces vamos a seguir, antes de subirlo, vamos a configurar una cosa importante, un par de cosas importantes. La primera es la base de datos. Mastra utiliza una base de datos que pone por aquí, aquí está,
¿vale? Esta es una base de datos que crea en local y deja ahí un archivo donde guardar pues todos esos datos de las ejecuciones, de qué agentes tenemos, etcétera. Todo lo que tenemos configurado se guarda allí, ¿vale? Pero queremos que no se mantenga en nuestra base de datos, en nuestro ordenador. Vamos a configurarla para que esté en una base de datos externa. Yo utilizo Vercel también, nos mantenemos dentro del mismo entorno y aquí en Vercel podemos entrar en la pestaña de Storage y vemos que aquí podemos crear bases de datos. Yo aquí tengo, por ejemplo, una creada que voy a recomendar esta misma. Aquí una de Neon, que en realidad es Postgres SQL. Voy a crear una nueva que luego borraré. Vamos a poner aquí Frankfurt, le damos a Auth, le damos a continuar y hemos elegido el free tier. Se me pone un nombre aquí que puedo llamarla Wise Master, por ejemplo, y crear. Entonces se está creando esta base de datos y una vez creada nos aparecerá nuestro listado y nos dará aquí la posibilidad de ver cómo conectarla a los diferentes sitios, guías de cómo la podemos utilizar y demás. Pero de aquí ya no nos hace falta nada más que esta configuración de aquí, ¿vale? Entonces voy a simplemente copiar todo esto, ¿vale? Hacemos copy-paste de esto y nos vamos a nuestro anti-gravity y vamos a poner aquí en el archivo de .env una línea más aquí con la base de datos, ¿vale? Entonces aquí dejamos nuestra URL de base de datos nueva porque aquí en Masterdocs podemos ver cómo conectar con esta base de datos. Esto es crucial porque, por ejemplo, aquí se guardan las conversaciones entre todo lo que se guarda y conseguimos que nuestros agentes tengan memoria y consigan recordar qué es lo que dijeron, si como por ejemplo el agente del tiempo es capaz de recordar lo que le habías dicho antes y lo que te había contestado. Y aquí tenemos muchas, estamos en la parte de storage y tenemos muchas conexiones, como veis. Hay con más bases de datos, Dynamo, LibSQL, MongoDB, en fin. Pero a mí la que me gusta por su simplicidad pues es Postgres. Entonces lo que nos dice es cómo instalamos Postgres en nuestro Mastra, en vez de utilizar esa base de datos local que crea. Pues utilizamos npm install Postgres aquí y seguimos estos comandos. Abrimos la terminal, npm install master.pglatest. Mientras se instala vamos a copiar esta parte de aquí. Vamos a copiar este snippet de aquí, ¿vale? Entonces, ¿dónde ponemos esto? Lo vamos a poner donde iniciamos Mastra, que es en este archivo index de aquí, ¿vale? Esto ya se ha instalado y aquí es donde vemos el storage, que es está utilizando por defecto LibSQL y se está yendo a un archivo MastraDB que crea. Entonces, aquí vamos a copiar y pegar ese código, vamos a coger el storage, como veis está usando la variable de entorno que acabamos de crear y este storage simplemente lo dejamos aquí, ¿vale? Podemos poner el ID que sea, pg storage mastra YouTube, aquí esto da igual, es para identificar dónde estamos guardando las cosas, ya que podríamos utilizar varias bases de datos en una misma aplicación. Y vamos a probar. Entonces, para probar vamos a hacer npm run dev y una vez aquí agents
Ahora no tenemos la conversación de antes porque hemos cambiado de base de datos y podemos preguntarle aquí lo que sea, podemos decir cuál es el tiempo en Madrid. Y en principio esto tiene que estar funcionando igual que antes, pero los datos, como veis, no hemos guardado los anteriores por el cambio de base de datos. Utiliza la Weather Tool, perfecto, y me da el tiempo y se guarda aquí esto. En Observability tenemos también la ejecución y muy importante, que es nuestra base de datos, ¿vale? Vamos a verla, vamos a echarle un vistazo. Entonces esta base de datos queda completamente vacía. Ahora vemos que hemos tenido este primer uso que acabamos de hacer, donde hemos guardado datos, hemos recogido datos, dónde está, etcétera. Y aquí en tablas vamos a ver todo lo que Mastra ha generado. Mastra ha generado estas tablas con los datos y el esquema que utiliza. Que si utiliza esquí, unas tablas para esquís, unas tablas... Aquí no hace falta meternos, pero está bien conocer que por dentro ha hecho todo esto. Y que aquí es donde residen los datos que luego vemos. ¿Vale? Y todo ha funcionado correctamente. Vamos a guardar estos cambios. Aquí. Vamos a recargar, que no los ve, y decimos aquí agregada base de datos Postgres. Perfecto. Le damos aquí a subir los cambios y ahora ya los tenemos en nuestro GitHub. Me lo pide 2 veces, ¿verdad? Vale, pues ya tenemos estos cambios en GitHub. Si aquí recargo, veremos que aquí agregada base de datos Postgres y que en el index está este nuevo código. Perfecto. Entonces, una vez configurada la base de datos, lo último que nos queda es configurar que esto se pueda desplegar con Vercel. Para eso tenemos aquí una guía, Deploy, y tenemos de todos los sitios donde podemos desplegar, Deployment en Vercel. Y aquí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Use this to deploy Mastra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces te enseña a desplegar el Mastra Server y tenemos primero que instalar esto de aquí. Volvemos a Antigravity, abrimos la terminal, voy a cerrar esto, y pegamos el comando. Instalamos Mastra Deployer y mientras se despliega vamos a seguir viendo qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Tenemos que agregar estas líneas en la instancia de Mastra. Vamos a copiar y pegar y vamos a irnos a Antigravity, a ese index donde se genera la instancia de Mastra. ¿Vale? Esto ya se ha instalado y nos dice que aquí agreguemos estas líneas. Bueno, Mastra ya está la línea de Mastra. Esta me sobra porque ya no estoy utilizando LibSQL. Y el Vercel Deployer me ha dicho que lo tengo que poner con esta línea de Deployer. Así que vamos a ponerlo aquí. Y aquí lo que me dice es que simplemente lo suba a GitHub, que lo conecte con Vercel, que esto va a correr este comando, que hace Mastra Build, todo esto está bien, y que en principio ya estaría. Bueno, una vez subido los cambios en GitHub, ¿vale? Vamos aquí el último commit. Vamos a Vercel y podemos crear un nuevo proyecto. Entonces, add new project, que vamos a llamar... Bueno, aquí ya me está detectando y vamos a importar este, Mastra YouTube Backend. Y simplemente, dejando todo como está, debería funcionarnos. Pero sí que tenemos que poner las variables de entorno, que incluso podemos decir que importe .env que tenemos, lo abrimos, nos pone aquí las variables de entorno, le damos a deploy.
una vez se ha acabado de desplegar, nos dirá que podemos ya utilizar esta URL para acceder. Claro, esto es, la API es el backend, entonces si nosotros accedemos, vemos lo que nos sale con la API si no utilizamos rutas. Tendríamos que usar alguna ruta como API agents, por ejemplo, y nos sale la información de los agentes en formato JSON, que nosotros no lo leemos bien, pero está hecho para que lo entienda nuestro frontend o nuestros otros servicios. Aunque, como veis, estoy accediendo desde el navegador sin ningún problema, por lo que falta una cosa muy importante, que es la autenticación. Deberíamos crear autenticación, y esto es útil para que veáis cómo de fácil es que se actualice un proyecto en Vercel. Para crear la autenticación vamos a irnos a la documentación de Mastra de nuevo. Vamos a buscar la autenticación Simple Auth. Aquí, Simple Auth. Que estaríamos en server, aquí es Auth, y tenemos aquí más autenticaciones porque son las del servidor. Entonces en Simple Auth es el caso más simple, por eso el nombre, que simplemente con un usuario y contraseña vamos a poder crear un acceso seguro. Utilizaremos la autenticación simple, la ponemos aquí y ¿qué más? Copiamos, pues tenemos un usuario y unos tokens. Entonces lo que tenemos que copiar, vamos a copiar todo directamente, vamos a poner aquí, vamos a quitar esto de aquí, nos quedamos con el tipo user, que no me va a interesar de momento el rol. Vamos a utilizar esta configuración del servidor, vamos a poner aquí debajo del todo, dentro, y todo esto lo podemos eliminar. Entonces tenemos aquí el servidor y esto sería el token de seguridad y el usuario que nos saldría. Aquí podemos poner el dato que queramos, va a ser un poco irrelevante, vamos a poner user admin, pero sí es importante que esto esté en nuestro secreto. Entonces vamos a ir a env y vamos a decir aquí Simple Auth Token. Nos inventamos un token, como puede ser algo parecido al ejemplo. Vamos a sk admin token 1, 2, 3, 4, 5, 6 abc. Esto en realidad da igual, pero lo que sí es importante es que aquí esté ese secreto y que no sea visible. Entonces, yo creo que aquí me queja esto. Entonces lo que estamos diciendo es que seguro que va a haber este token y esta va a ser mi seguridad. Pues volvemos a Vercel y aquí en Settings, Environment Variables, vamos a poner este secreto que acabamos de crear. Este secreto que es Simple Auth Add Environment Variable. Entonces, este es la clave y el valor es este de aquí. Value este de aquí. Y le damos a Save. Perfecto. Una vez hemos dejado ya la variable de entorno, vamos a hacer un push al repositorio y esto hará que automáticamente se me despliegue el servicio. Vamos a ir aquí a Antigravity y podemos hacer un commit. Vamos a agregar un mensaje, agregado autenticación, agregada autenticación, vamos a commit
y Sync Changes. Sincronizamos con el repositorio de GitHub, con contraseña, vamos a agregar. Vale, entonces esto tiene que haber desplegado un deploy. Aquí está. Ha detectado estos cambios, ha agregado autenticación que hemos subido a GitHub y ahora está reconstruyendo el servicio. Una vez está ya desplegado, veremos esto de aquí. Si vamos a Overview, justo vemos que la previsualización no funciona, que es un error de autenticación. Entonces, esto es lo que esperamos. Si vamos al endpoint que hemos utilizado antes y le damos a recargar, vamos a ver que me sale este error de autenticación. Así que está bien, si utilizamos el token que hemos creado, nos debería funcionar. Bueno, he tenido que hacer este recorte porque por lo visto hay algún tipo de error o bug en la autenticación de Mastra. Entonces estamos aquí en el Mastra Backend y os voy a enseñar cómo arreglarlo. La autenticación no funciona. Entonces aquí, cuando definimos el tipo usuario, poníamos en server auth, poníamos aquí un simple auth, bueno, una configuración que nos recomendaba la documentación de Mastra, pero por alguna razón no funciona y simplemente he recreado eso manualmente. Aquí tenéis el código que hay que utilizar, que es hacerlo manualmente, tampoco es demasiado complicado. Significa que aquí se autentica el token y si viene el que tenemos en la variable de entorno, pues nos devolverá un usuario que tampoco lo utilizamos para nada en este momento, así que da igual un poco lo que pongáis aquí de ejemplo, y que si no es ese usuario, pues va a lanzar un error, ¿vale? Y también hay que ponerle esta función de authorize que sirve para distinguir si es un administrador o un usuario. Bueno, haces ahí un poco lo que a ti te apetezca hacer con la aplicación, si quieres dar acceso a ciertas partes o no, pero en este caso simplemente vamos a devolver true, todo el mundo que tenga el token puede acceder y ya estaría, y esto iría en esta parte de aquí, en server auth. Una vez con esto, la autenticación del token va a funcionar. Bueno, una vez hemos hecho esto, ya tenemos nuestro servidor con los agentes, workflows y demás que creemos de Mastra y ya está funcionando con autenticación y con base de datos perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es desplegar el servicio frontend llamado Mastra Studio, que es lo que hemos visto en el servidor de pruebas mientras nosotros desarrollábamos. Y es esa interfaz donde vemos el agente, lo podemos probar, los workflows, las herramientas y todo, pero esto lo vamos a desplegar en la nube. Os voy a guiar por donde la documentación para poder tener este servicio aparte, este servicio de frontend. Entonces, aquí vemos cómo se hace el deploy en Studio y vamos a ir abajo del todo a Using a CDN y lo vamos a poner en otro dominio. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es seguir esto, que es crear una nueva carpeta y inicializar un proyecto de Node muy sencillo. Para esto vamos a irnos a la carpeta anterior, ¿vale? Vamos a pegar estas instrucciones, simplemente crear esto, hacer un npm init, va bien todo, damos que enter a todo y una vez aquí vamos a abrir Antigravity aquí, ¿vale? Esto es una manera de abrir Antigravity escribiendo antigravity. El otro servicio ya lo puedo cerrar realmente, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, solo tenemos un proyecto de Node con un package JSON, nada más. Aquí, comando para instalar tanto Vite como Mastra. Vite es el empaquetador que se utiliza, es una herramienta muy buena, la verdad, para crear este tipo de aplicaciones frontend. Vale, lo instalamos.
Y mientras tanto, seguimos. Vamos a agregar este script en el package-json, en el package.json. Lo agregamos aquí, ¿veis? La parte de scripts. Vamos a guardarlo aquí. Seguimos. Dice, creemos un index.html que no tiene nada, tiene un documento vacío. Pues simplemente seguimos las instrucciones. Index.html y dejamos aquí un documento vacío. Después dice, crea una configuración de bit para poder crear la aplicación a raíz de lo que Mastra va directamente a crear. Entonces, copiamos aquí y creamos este bit config.js, ahí está, y lo copiamos aquí. Creo que no lo he copiado, aquí, vale, y creamos y copiamos la configuración, ¿vale? Después, simplemente te dice crea un .env, unas variables de entorno, para que pueda funcionar. Env, y creamos aquí las variables de entorno. Y dice que una vez hagamos npm run build, lo vamos a crear. npm run build. Y lo creamos aquí. Vale, a ver, recarga y aquí. En dist se ha creado aquí el servidor con el index HTML. Vale. Primero, antes de decirle nada a la inteligencia artificial, git init y creamos este nuevo repositorio de Git. Git ignore. Todo esto debería estar en gris y no verse, ¿vale? Porque esto lo he llamado, perdón, git ignore. Ahora, git ignore. A ver, vamos a recargar. Reload window. Ahora pasa porque esto debería estar ignorándolo. Ahora ha cargado anti-gravity. Ya ha costado un poquito. Vale. Entonces no sale ya todas estas cosas, ¿ok? Entonces esto directamente lo vamos a guardar como un nuevo commit. Vamos a decir inicializado Mastra Studio. Vale, esto ya está funcionando, digamos, ya está bien configurado. Lo único que va a quedar es crear el repositorio en GitHub y también crear ese deploy en Vercel, igual que hemos hecho con el backend, pero ahora lo vamos a hacer con el frontend. Entonces, vamos a crear un nuevo repositorio, ¿vale? New repository, y lo vamos a llamar Mastra Studio, y le damos a crear. Igual que antes, vamos a copiar este comando de aquí y lo vamos a pegar en la terminal. Después vamos a hacer git push, pero en vez de main vamos a poner master, que es la rama que se nos ha creado como por defecto, y en GitHub sugieren que la llames main, pero da igual, ¿vale? Entonces, ahora, aquí lo que tenemos es que ver estas variables de entorno que nos están diciendo. Nos están diciendo dónde está el servidor, en qué puerto está y qué protocolo usa. El resto, qué prefijo tiene, por defecto /API, y algunas configuraciones más que vamos a dejar como están, en blanco o con true false, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener que cambiar en Vercel es esta URL de aquí. Aquí vamos a poner el host de dónde está nuestro servicio backend, el puerto es por defecto en HTTPS,
el 443, este es, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí el 443 con la URL de Vercel, protocolo HTTPS, y sí que está en /API, porque lo hemos podido comprobar antes, que tenemos que ir a /API y luego todo lo demás. Entonces ahora en Vercel va a ser muy fácil, porque aquí ya lo he actualizado, ahí está. Tenemos aquí el repositorio actualizado, pues nos vamos a ir a Vercel y vamos a desplegar un nuevo proyecto, que en este caso va a ser el de Mastra Studio. Aquí lo tenemos, import, Mastra, ya te detecta que es de bit, que el root directory es este, demás. Y environment variables es lo que vamos a usar. Vamos a importar, vale, llegamos a la carpeta, cogemos este .env con todo lo que le hemos puesto y nos lo quedamos así tal cual. Vamos a darle a deploy. Vale, como es una cosa muy rápida, en un momento ya se ha desplegado. Entonces vamos a continuar el dashboard y vamos a ir a la URL. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo se ha desplegado y esto no tiene nada, es un frontend que lo que va a hacer es aquí guardar los datos que le digamos, pero los guarda en el navegador. O sea, si esto tú se lo pasas a alguien, va a tener que escribir el token de seguridad que hemos creado, va a tener que escribir la URL de la instancia y se guarda en las cookies. Escribimos aquí los datos, pongo aquí tengo el token verificación, ¿vale? Este es el, ¿vale? Esta es la autenticación, authorization bidder el token, y esto tiene que ser la URL del backend. Cuando lo pones aquí, /API, set configuration, y se te queda guardado. Ya tenemos aquí desplegado Mastra Studio, donde controlamos el backend. Bueno, y con nuestro servicio de Mastra ya desplegado, vamos a hacer un nuevo servicio tercero, que sería el que ya utilizaría ese usuario final, que simplemente tiene que consumir la API de Mastra. Aquí en esta carpeta tengo todos los dos proyectos, tenemos aquí el backend que hemos desplegado y aquí el frontend muy simple, que no tiene casi nada, que hemos desplegado, con el que monitorizamos. Esto sería la administración para ver lo que están haciendo los agentes, y esto sería los endpoints y la API para crear y utilizar agentes. ¿Vale? Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto que sería uno de esos servicios consumidores. Como ejemplo, vamos a ir a la documentación de Mastra y vamos a coger un proyecto con Nest.js, que va a ser muy sencillo de desplegar luego en Vercel, pero como vemos aquí tenemos ejemplos con un montón de frameworks más. Entonces esto simplemente es adaptarlo al proyecto que se esté utilizando. Incluso en otro lenguaje de programación lo único que hay que hacer es coger la API que hemos desplegado y consumirla correctamente con llamadas HTTP. Entonces vamos a utilizar este ejemplo, que es creamos un proyecto de Next desde cero. Aquí lo está llamando myNextAgent, pero yo lo voy a llamar de otra forma, ¿vale? Entonces copiamos el comando por consola y en vez de myNextAgent lo voy a llamar agent YouTube, ¿vale? O Mastra Agent YouTube, por ejemplo. Entonces, al crear esta aplicación, vamos a crear aquí una carpetita y vamos a proceder a decirle que sí. Primero vamos a ir a esta carpeta Mastra Agent, aquí, ¿vale? Y voy a abrir Antigravity desde aquí directamente. Entonces, aquí, una vez aquí, abrimos la terminal, aquí en New Terminal, y ejecutamos la instalación. ¿Vale? Esto va a descargar unas librerías nuevas. Bien, y una vez descargadas,
vamos a seguir los pasos de la documentación y aquí inicializamos los componentes. Ahora cuando tenemos en Anti-Gravity vamos a ver que aquí no tenemos nada, tenemos una app con 1, 2, 3, 4 archivos nada más. Pero una vez ejecutamos esto, vamos a ver cómo se van a crear componentes. Vale, aquí nos pregunta si creamos un componente JSON, le hemos dicho que sí. Nos pregunta qué color queremos para la tonalidad de la aplicación. Voy a elegir este mismo, Slate. ¿Vale? Y ahora sigue instalando dependencias y va creando archivos, implementa CSS en el archivo global.css para tener esos estilos. Vale, aquí ya se ha acabado de instalar, entonces, como vemos, en la carpeta src se han creado una serie de archivos en componentes, UI y demás. Vale, de momento no hace falta hacerle caso a esto, pero es lo que ha hecho esta ejecución del comando. Y ahora nos está diciendo que creemos aquí una ruta de API de Next.js que va a consumir nuestro frontend. Ya sabemos que Next.js es un framework full stack que tiene backend y tiene frontend integrado. Y esto sería esos endpoints que va a utilizar luego el frontend. Uno para pedir un chat, para crear chat, para pedir una respuesta y otro para obtener el histórico del chat. Entonces, esto lo vamos a copiar y lo vamos a crear, este archivo, ¿verdad? Vamos a crear un archivo dentro de app que es API chat route.ts. Esto es cosa más de Next.js. Entonces, le damos aquí, vamos a comprobar API chat route, ¿verdad? Entonces aquí en app API, en src app API chat route.ts, y aquí se queja de que no tenemos Mastra, pero no pasa nada. Esto es normal, es lo que me he saltado antes. El paso que me he saltado incluía que este import de aquí no fallase, pero luego lo voy a arreglar y os voy a enseñar cómo arreglarlo y así no crear un nuevo servidor de Mastra y utilizar el que tenemos desplegado. ¿Vale? Entonces aquí create chat page, esto sería la interfaz del chat. Nos dice que creemos este archivo de aquí con este código de aquí que utiliza estos componentes que hemos creado. Y vamos a ir aquí, vamos a crear el nuevo archivo chat page.ts, ¿vale? Y aquí pegamos y guardamos el código. Me he equivocado, importante, no es page.ts, es page.tsx. Eso es. Entonces, aquí está page.tsx, porque estamos utilizando React y sin la X le parece raro pues encontrar estas etiquetas de HTML o de componentes de React. Y una vez tenemos esto, podemos ejecutar npm rundev y en local ya tendríamos el chat. Pero, por supuesto, no va a funcionar ya que esto no lo hemos cargado. ¿Qué vamos a hacer en vez de utilizar este código de aquí, que lo que hace es confiar en que tenemos por aquí un servidor de Mastra con los agentes integrados dentro de esta configuración? Pues vamos a utilizar una librería que es Mastra Client. La librería que nos ayuda a hacer esas peticiones de la API ya sin tener que empezar a buscar las rutas exactas o exactamente cómo proceder. Yo tengo por aquí el código que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es crear en la librería común o donde veáis más conveniente, yo aquí lo veo bastante conveniente, el cliente de Mastra.
Esto lo que va a hacer es utilizar esta librería que vamos a instalar ahora mismo, que es... Esto es una abstracción de esas llamadas a la API. En vez de hacer HTTPS, localhost o la URL que tenemos en el backend, /agents y obtener esa información y demás, en vez de hacerlo a mano, pues simplemente instalando esto, tenemos aquí, vamos a recargar, tenemos aquí una manera de utilizarlo más sencilla que nos facilitan. Aquí, como veis, estoy usando una variable de entorno que es la del servidor que estemos utilizando, y esto es donde está mi backend, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear este archivo .env, y esto es lo que habrá que poner después en nuestro servidor para poder apuntar de manera variable a una URL u otra. Entonces por aquí lo tenía, aquí, ¿vale? Esta es mi URL del servidor. Con esto ya Next.js lee este .env automáticamente y se lo va a poner aquí. Y esta parte de aquí lo que está diciendo es que si esto no existe, apunta a localhost 4111, pero no lo tenemos activo en local, así que no va a funcionar. Así que más bien vamos a apuntar a esa base de datos que ya tenemos, a esa instancia que ya tenemos en la nube, ¿vale? En Vercel. ¿Y cómo la utilizamos aquí? Vamos a utilizar este código de aquí, ¿vale? Os explico qué hace este código. Este código es prácticamente igual, lo que ahora estoy cogiendo Master Client, no sé por qué me está tachando el anti-gravity cada vez que señalo, pero aquí es Master Client que lo estamos importando. Después aquí una serie de constantes de cómo hemos llamado a este chat, a esta gente, porque esto del thread ID lo que hace es que tú vas a manejar una lógica de usuarios en esta aplicación en la que cuando empieza una conversación se crea un thread ID, y este thread ID es el identificador de la conversación en concreto para ese usuario. Y aquí, como estamos de prueba, solo dejamos uno constante. Si esto lo desplegase así, todo el mundo tendría la misma conversación. Pero bueno, esto habría que manejarlo después. ¿Qué agente estamos utilizando? Pues lo dejamos aquí puesto, ¿verdad? Y con este código, lo que hacemos primero es obtener de este cliente el agente con ese ID, where chat. Esto tiene que estar con este identificador en nuestro master de la nube. Obtenemos aquí una respuesta con streaming de datos, y aquí he tenido que hacer uso de la IA, no simplemente con la IA, le he ido iterando hasta que ha funcionado, de cómo conseguir que esto se vea bien a nivel de streaming, de esto de que te aparezcan las letras una a una, las palabras una a una, en vez de que te aparezca todo de golpe al cabo de unos segundos. Al final la funcionalidad, o sea, funciona igual, lo que se ve más bonito. Entonces, para hacerlo más bonito, tenemos un poco todo este código que lamentablemente Master Client no tenía una manera de hacerlo así y transformarlo a este tipado que le gusta a esta librería de Next.js, que es el AI SDK, ¿vale? Entonces, aquí yo os estoy explicando el código, pero lo vais a tener para copiar y pegar en el repositorio, que os voy a dejar los enlaces abajo, ¿eh? Entonces, aquí simplemente os explico, pero no tenéis por qué aplicarlo vosotros así. Podéis aplicarlo de otra manera. Y con esto, ¿vale? Obtenemos el streaming de datos de la manera que esta librería de Next.js pide. Y aquí tenemos la manera de, con el Master Client, obtener los últimos mensajes, que es prácticamente igual que lo que ya teníamos, y cambiando Master por Master Client. No hay mucha diferencia.
¿vale? Pues con esto guardado, vamos a ejecutarlo. Abrimos la terminal, npm run y una vez aquí vamos a probar ir a este localhost 3000. Yo lo tengo por aquí guardado, localhost 3000. Debería estar aquí funcionando. ¿Vale? Y sí, ¿qué pasa? Que esto es el proyecto per se de Next.js sin nada. Estamos viendo esto de aquí, que no tiene nada que ver con lo que hemos programado. Tenemos que ir a /chat. Entonces aquí tenemos que ir a /chat para probar esta funcionalidad. Vale. Y una vez en /chat, aquí me lo tapa, pero tenemos aquí el input del mensaje. Voy a escribirle, estamos con el agente del tiempo, entonces le voy a escribir, hola, ¿qué tiempo hace hoy en Madrid, por ejemplo? ¿Vale? Vemos aquí que escribo el mensaje y no está funcionando. Vale. Ok, importante este fallo. Claro, no he configurado en ningún momento la autenticación que hemos puesto, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner el token que hemos creado antes, simple auth token, y aquí en el master client es donde vamos a tener que configurarlo. Vamos a poner aquí headers, ¿vale? Las cabeceras de la petición va a llevar authentication y aquí bidder más la variable de entorno que hemos puesto ahora, que es esta de aquí. Vale, entonces quedaría así con master client y el nuevo bidder token. Guardamos los cambios y vamos a volver a probar. Recargamos. Hola, ¿qué tiempo hace en Madrid? Y ahora me debería contestar. Ahí está. Hasta me aparece cómo se ha llamado la herramienta. Utilizando estas librerías, pues queda así, con la cajita que te está indicando todo esto. Lo podemos configurar después. Y me ha ido dando la respuesta. Puedo decir qué actividades podría hacer. Y a ver qué me dice. Ahora no debería utilizar la Weather Tool porque la gente no necesita. Y ahí tenemos cómo va con esa manera de crear texto. Y ahí hemos visto cómo se ha creado el texto con esta manera moderna en la que va palabra por palabra, que era mucho más profesional. Y con esto lo podemos integrar en cualquier sitio. Vamos a nuestro frontend, ¿vale? A nuestro Master Studio. Vamos a ver que aquí se han tenido que crear las conversaciones. Tenemos que ir aquí, eso es. Entonces vamos a nuestro estudio, vamos aquí a Observability y aquí vamos a ver que hay nuevas conversaciones, nuevas ejecuciones de este agente. Bueno, pues esta sería la forma de centralizar y tener un control total de agentes, workflows y del flujo de pensamiento y de trabajo de estos agentes desde Mastra, desde esta herramienta gratuita, con código, con manera de integrarlo completamente con cualquier cosa, ya que prácticamente todos los servicios tienen algún tipo de integración con Node.js, que es donde se está ejecutando, y de esta manera podemos crear esta interfaz de control que recomendaría crear una por cliente y después los diferentes servicios de ese cliente conectarlos a este backend centralizado para poder reutilizar las herramientas. Por ejemplo, si creamos una herramienta de guardar, de acceder a un Google Sheets, pues un agente lo puede utilizar para su caso de uso y otro agente, otra aplicación puede utilizar los agentes que se conectan a esa herramienta. Entonces, con esto sé que ha habido más código del que a mí me hubiera gustado, pero cuando entregas una solución así
end-to-end como os acabo de mostrar, que es algo que ya podéis ir al repositorio, descargarlo y utilizarlo vosotros mismos. Y sabéis que esto tiene una calidad nivel empresarial. O sea, si tú enseñas esto, no todas las empresas tienen un mando de observabilidad tan bueno como el que tiene Mastra a día de hoy. Y al final, para algo así, hay que ensuciarse un poco las manos. Y es lo que me ha tocado hacer, enseñar un poco de código, de cómo llegar a esa conclusión. Lo que no quita que siempre tenemos la inteligencia artificial de nuestro lado para hacer ese bytecoding que os aseguro que todos los desarrolladores estamos utilizando en mayor o menor medida. Y nada, espero que os haya gustado y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, podéis comentar en el vídeo. Yo intentaré responderos a todos y nada, gracias por verme.